Hoy les traigo un video muy solicitado en el canal. La guía para configurar Nintendo Switch en la Anbernic RG406V. Esta guía también sirve para la nueva RG406H. En este video vamos a probar unos cuantos juegos de Switch y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con la configuración del emulador. También les traigo un parche para Super Mario Wonder que lo limita a 30 FPS. Así puede correr a la máxima velocidad en estas consolas. Si les sirve el tutorial, por favor dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Así que sin más, empecemos. Empezamos con las pruebas. Luigi Mansion funciona perfecto a 30 FPS. Perfectamente jugable en este emulador. Mario vs Donkey Kong también funciona perfecto y no tendremos ningún problema. Naruto Ultimate Ninja Collections también funciona bien a 30 FPS. Recordemos que estamos emulando juegos que no son tan exigentes. Pokémon Diamante Brillante funciona bien, pero tendremos unos trompicones. Este juego recomiendo tenerlo actualizado para mejor rendimiento. Pokémon Let's Go también funciona perfecto a 30 FPS, incluso funciona el sensor de movimiento. Este juego tienen que actualizarlo sí o sí para que funcione bien. Sonic Superstar tendremos un rendimiento perfecto e incluso podemos subir la resolución. Super Mario Wonder inicialmente funcionará a 40 FPS, lo que hace que el juego se sienta a cámara lenta. Esto se soluciona con un parche que coloca la máxima velocidad del juego a 30 FPS. Y así funciona perfecto a 30 FPS estables. Super Mario RPG funciona a 60 FPS con algunas caídas, depende de la zona. Super Smash Bros. Tendremos un buen rendimiento entre 40 y 60 FPS. Como el juego tiene salto de frames, la velocidad no se verá afectada. Pero tenemos el problema que el juego se cierra en ocasiones. Bien, vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que tienen que hacer es descargar el pack de archivos que les dejo en la descripción. Este va a contener todo lo necesario para el tutorial. Lo descomprimimos. Si quieren pueden descargarlo directo en la consola. Dentro vamos a tener tres carpetas. El APK del emulador, que es una versión de Suyu modificada. También tendremos otra carpeta con las keys. Y el mod para Mario Wonder a 30 FPS. Vamos a copiar estas carpetas al almacenamiento interno de la consola. Para eso la conectamos en la PC mediante un cable USB y en la barra de notificaciones cambiamos la opción de cargando dispositivo a transferencia de archivos. Con esto en nuestra PC vamos a encontrarnos con la carpeta de la consola y encontraremos el almacenamiento interno. Aquí dentro vamos a copiar las carpetas del pack. Listo, ahora nos vamos a la consola. Algo importante que tienen que tener en cuenta
tienen que tener activada la opción de alto rendimiento en la consola. Para eso, en la barra de notificaciones encontrarán la opción para activarla. La van a dejar en High Mode. Bien, dentro de la consola nos vamos a la aplicación Files y entramos al almacenamiento interno. Buscamos la carpeta APK que copiamos e instalamos la aplicación Suju. Una vez instalada, la abrimos. Le damos todo siguiente hasta que nos pide las keys. Le damos a Select Keys y buscamos la carpeta keys que copiamos en la raíz de la consola. Seleccionamos el archivo prod.keys y avanzamos. Ahora nos pide seleccionar el directorio de juegos. Así que van a buscar una carpeta donde quieran almacenar sus juegos. En mi caso, los juegos los tengo en la carpeta ROMs y en la carpeta Switch. Los juegos son en formato .nsp o .xi. No les puedo proporcionar info para descargar juegos, pero si se unen al grupo de Telegram del canal, podemos ayudar con eso. Una vez seleccionada la carpeta, avanzamos hasta terminar. Ya en la pantalla principal del emulador podemos ver que tengo varios juegos. Vamos a ir a la pestaña Settings. Nos vamos a Advanced Settings. Dentro de System lo único que vamos a cambiar es el idioma. En mi caso voy a colocar español. Luego nos vamos a la sección Graphics. Cambiamos la resolución a 0.5. Luego podemos cambiar la resolución individualmente por juego. Basic Mode lo dejan en Off. Uso de VRAM en agresivo. Esta opción la reducen a 0%. Y van a marcar esta opción. Volvemos hacia atrás y nos vamos a la pestaña Audio. En Output Engine seleccionamos QBB. Volvemos hacia atrás y nos vamos a Debug. Van hasta abajo hasta la opción CPU Accuracy. Y seleccionan un Save. Bien, ahora nos vamos hacia atrás y lo siguiente es configurar los controles. Nos vamos a Controls. Seleccionamos Player 1 y en tipo de control seleccionamos Handheld. Vamos a seleccionar la opción de Automap Controller y seleccionamos el único dispositivo que aparece. Con eso ya queda configurado el control. Ahora les voy a enseñar a cómo instalar actualizaciones. Esto es muy importante ya que juegos como Pokémon Let's Go funcionan mucho mejor si se actualizan. Tienen que descargar la actualización en formato NSP y luego mantienen presionado el juego que quieren actualizar. Luego presionan donde dice Add-ons, le dan a Install y seleccionan Updates and DLC y buscan el archivo de actualización del juego. Con esto ya queda actualizado. Lo siguiente que les voy a mostrar es cómo instalar el mod de Mario Wonder para que lo limite a 30 FPS. Para eso mantienen presionado el juego, se van a Add-ons, le dan a Install y seleccionan Mod y Cheats. Buscan la carpeta Mod Mario Wonder que copiamos. Y dentro tendrán dos carpetas. Una para la versión sin actualizar y otra para la versión 1.01 que es la actualizada. En mi caso, como no actualicé el juego, utilizo la primera versión. Y con esto les tiene que aparecer el mod activado. Y ya pueden utilizarlo perfectamente.
Si quieren cambiar alguna configuración de algún juego en particular, lo mantienen presionado y se van a Settings. En este lugar, por ejemplo, pueden modificar la resolución de este juego en cuestión. Y solo afectará a este juego. Y así finaliza el tutorial. Cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. También tenemos una comunidad en Telegram donde nos ayudamos mutuamente. El link está en la descripción. Si les sirvió el video, por favor dejen un me gusta y suscríbanse al canal para más contenido sobre estas consolas. Muchísimas gracias por ver el video, me voy despidiendo, nos vemos.